Muy bien, prenda su cámara. A ver. A ver, chicos, prenda su cámara. Gerardo Villacorta, su cámara. Coelho, del Águila. A ver, ¿quién más está? A ver, prenda su cámara. Del Águila. Villacorta. Muy bien. A ver. Buenos Esperaremos. días, profesor. A ver, esperaremos un minuto ya. Se vayan conectando más. Hay 7 todavía. Ya tarde, se levantan ustedes, ¿sí, va? A ver. Muy bien. Pues hay que ir avanzando, ¿ya? Muy bien. A ver. La clase de hoy vamos a ver el pecado, ¿ya? El pecado. Hoy día es fiesta del Corpus Christi, ¿ya? La más importante de la Iglesia Católica. La procesión más importante, aunque no va a haber procesión, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Hoy día prácticamente, ¿no? En todo el mundo festejan la festividad solemne, ¿no? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es la fiesta más importante del Corpus Christi, ¿no? Ya comenzaron las misas, ¿no? Por el Facebook, ¿no? Hay temas, charlas. Muy bien. Y hoy vamos a ir viendo el pecado. ¿Qué es el pecado para nosotros, Águila Villanueva? ¿Qué concepto tú tienes de pecado? ¿Ah? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es el pecado? ¿O nunca se escucha hablar esa Un, palabra? un mal que hicimos. Un mal que hicimos, ¿no? Mayormente el pecado es una transgresión, ¿no? Voluntaria, dice. ¿Qué quiere decir transgresión voluntaria? ¿Ah? O consciente de la ley divina. ¿Eh? Transgresión voluntaria. Muchas veces actuamos a veces sin darnos cuenta o sabemos las cosas prácticamente lo que estamos haciendo. Muchas veces el cristiano es así, ¿no? El cristiano mayormente es una persona razonable y espiritual. Él piensa antes de actuar, mayormente, piensa antes de actuar. Y muchas veces piensa y actúa y hace daño. Y hace daño. Ofende a las personas, se burla de las personas, humilla de las personas. Todo eso viene a ser pecado. Ya todo eso viene a ser pecado, ¿sí? Y mayormente ofende a la ley divina, ¿no? Ofende mayormente a Dios. Al ofender a Dios, ofende al prójimo. Si ofende al prójimo, ofende a los demás, que son la creación, ¿no? Ofende prácticamente a las criaturas de Dios, ¿no? A las criaturas de Dios, ¿no? A los cristianos, a las personas que realmente están cerca de Dios. Muchas veces ofende, ¿ah? En la teología moral se le considera un acto malo, ¿no? Un acto mal, pecado, o la omisión culpable de un acto bueno, obligatorio. Muchas veces, ¿por qué decimos que mayormente, a veces cuando uno peca, el alma o el espíritu es el mejor juez? ¿Quién te puede condenar? ¿No? Muchas veces tú sientes la culpabilidad de haber ofendido a tal persona, de haber hecho esto, ¿no? Sientes culpable, te sientes culpable, ¿no? Hasta que le pides disculpas, perdón, pero otros por orgullo, por soberbia, no, ni de su boca no sale una palabra de disculpas. No sale, ¿no? Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto, que se aparta de la ley divina, que se aparta de la voluntad de Dios, que se aparta de todo lo justo. Dios es verdad. Y si yo peco, prácticamente me alejo de la verdad y me hago esclavo de la mentira. Así de simple, ¿ya? Esclavo de la mentira o esclavo de la falsedad. O esclavo de la falsedad, ¿ya?
Mayormente, no sé si ustedes han visto los griegos, cuando ellos mayormente pecan, lloran como señal de arrepentimiento, como señal que ellos están arrepentidos de haber ofendido a Dios, que están ofendidos, que había, ¿no? Señal como que han ofendido a Dios, lloran desconsolados. ¿Por qué? Porque al momento de haber ofendido a Dios, sienten un gran dolor en el corazón. Sienten un gran dolor en el corazón. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú pecas, puede ser con tu familia, puede ser con alguien, no puedes dormir. A mí me pasa muchas veces. Yo no puedo dormir hasta que me vaya a confesar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tu conciencia es tu mejor juez para decirte qué cosas has hecho mal, qué cosa has hecho mal, en qué aspecto has actuado mal y no actuaste como cristiano, no actuaste como hijo de Dios. No actuaste como hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, a ver, mayormente los griegos dicen, ¿no? Llegar a Dios es llegar a la meta. Llegar a Dios es llegar a la meta. Pero por causa del pecado, a veces que cometemos, nos apartamos de esa meta. Nos apartamos de ese objetivo que es Dios. Que es Dios. Muy bien, en la tradición judío-cristiana se refiere a los judíos que eran los primeros cristianos, cuya fuente es la Biblia. A ellos no se le llama Biblia, se le conoce con otro nombre que es el Tajat. El Tajat son partes o todo referente al Antiguo Testamento, que mayormente nos habla de Israel, ¿no? De los profetas, ¿no? Y de otros libros sagrados que ahí están, ¿no? Muy bien, en el judaísmo no existe un pecado genérico a manera de naturaleza subyacente en los actos de los hombres, sino son solo transgresiones, no transgresiones objetivas y concretas, como pensamientos e intenciones del corazón. Yo antes de pecar, chico, ¿qué hago? Pienso, ¿no? Por ejemplo, estoy sin plata. ¿Qué estoy pensando? Robar. Ya con el pecado, ya con la mente, ya cometí un delito. ¿Por qué lo estoy pensando? Por ejemplo, voy a sacar el pie del plato fuera de mi matrimonio. Pecado. ¿Por qué? A través del pensamiento ya estoy pecando. Ya estoy pecando. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Gianfranco Benavides, ¿no? Muy bien. Desde que pensamos, prácticamente, ya estoy pecando, ¿no? Ya estoy pecando. Tengo la necesidad de responder a mis padres. Ya estoy pecando. Porque no me dejan ir a la fiesta. Ya estoy pecando con la mente. Ya estoy pecando prácticamente con mi memoria, con mi mentalidad, con mi cerebro. Ya estoy pecando, ¿no? ¿Por qué no viniste ayer? Vargas Ramos, profe, me puse enfermo. Antes de hablar, prácticamente ya estoy pecando con la mentira. No estaba enfermo. Se quedó por otras cosas, quizás en su casa, pero ya está pecando con la mentalidad. ¿No? Muchas veces actuamos de esa forma, ¿no? Mayormente, ¿qué decía Jesucristo? ¿Qué decía Jesucristo? El hombre habla lo que tiene guardado en su corazón. Todo lo que hay en el corazón sale a flote afuera. Sale a flote afuera. Sale a flote afuera. Si yo tengo cosas buenas guardadas en mi corazón, de ley, de mi boca van a salir maravillas, van a salir bendiciones,
Pero si yo tengo rencor, yo tengo odio, yo tengo ira, de mi boca van a salir lisuras, mentiras, falsedad, ¿no? Con ganas de hacer daño a la otra persona. ¿Por qué? ¿No? Todo eso es pecado, chicos, todo eso es pecado, ¿ya? Que se cometen voluntariamente, dice, ¿no? Voluntariamente. En cambio, de acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano, heredada en la primera transgresión, ¿no? Adán y Eva. Con Adán y Eva prácticamente comienza el pecado original, ¿no? ¿Por qué? Porque con ellos se dio la desobediencia a Dios, ¿no? Cuando, cuando el demonio hizo tentar a Eva, dale esta manzana a Adán, ¿no? Y serán como Dios, sus ojos se les abrirá como Dios, ¿no? Sus ojos se le abrirá como Dios, ¿no? Y pecaron, desobedecieron, porque quisieron ser como Dios. Quisieron ser como Dios, Adán y Eva, ¿no? ¿Dios qué hizo? Los expulsó del paraíso. Los expulsó del paraíso, chicos, ¿ah? Los expulsó del paraíso y desde ahí dijo, ¿no? Todo hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera prácticamente pecado? Estaríamos viviendo tranquilos, sin pandemia, ¿no? Dios nos daría todo, ¿no? Pero por el pecado original, el hombre se apartó de Dios, que cometió Adán y Eva, que cometió Adán y Eva. Muy bien, una vez que ellos pecaron, prácticamente Dios envió al Salvador. Por un hombre vino la muerte, por un hombre vino el pecado, por otro hombre tenía que venir la salvación, que era Jesucristo. ¿Para qué? Para borrar esa mancha sucia de pecado original y nos pueda reincorporar de nuevamente al paraíso, ¿no? Al paraíso, ¿sí? Al paraíso, ¿ya? El pecado te conduce a la muerte, prácticamente te conduce al alejamiento de Dios y te conduce prácticamente a la condenación eterna. Te condenas, te vas al infierno con Lucifer, con los demonios, con los demonios. ¿Sí? Muy bien. A ver. Tenemos diferentes clases de pecados. A ver, diferentes clases de pecado, ¿no? La Biblia y la tradición eclesiástica se refiere prácticamente a la iglesia, define y refieren a las diferentes clases de pecados. El pecado en general consiste en la transgresión, ¿no? Libre y deliberada, libre por propia voluntad tú pecas. Nadie te obliga, ¿no? A la ley de Dios. ¿Qué quiere decir la ley de Dios? A sus mandamientos de Dios, ¿no? Aunque así sea leve. Muchas veces he escuchado, no, es una mentirita piadosa. Al ser una mentirita piadosa, ya cometiste pecado. Y esa mentirita piadosa se va haciendo más fuerte y un vicio total. Es pecado cualquier desviación de los mandatos divinos. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión. Se rebeló. Yo me rebelo contra Dios. Yo me rebelo con todos, con los que están en el cielo. ¿Quién se rebeló, por ejemplo, contra Dios? ¿Quién era su arcángel más preciado? ¿Quién era su arcángel más preciado? Lucifer, profesor. Lucifer. Claro, Lucifer. Samael. Lucifer quería ser como Dios. Quería ser más como Dios. ¿No? Y Dios con una patada lo botó prácticamente del paraíso. Lo botó prácticamente del cielo. A él y a todos sus seguidores. A él y a todos sus seguidores, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿no?
Cualquier acto en la cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina, conocida ya sea por los mandamientos, revelada por la conciencia sembrada por Dios, ¿no? Prácticamente es una rebelión, ¿no? Le digo a Dios, tú no existes en mi vida, déjame hacer mi voluntad, pero no la tuya. Déjame hacer mi voluntad, pero no la tuya. Dios te da la libertad, pero depende tú cómo, a ver, fue quien lo desterró, profesor, creo que está, amigo. A ver, sí, Dios te da la libertad, pero cómo tú actúas. Dios te da la libertad, pero cómo tú actúas, ¿no? Mayormente hay diferentes clases de pecado. Uno ya lo hemos visto, es el pecado original que cometió Adán y Eva, ¿no? El pecado original. De ahí mayormente viene el pecado venial. El pecado venial. El pecado venial mayormente es cuando el pecador se reconoce que ha ofendido a Dios y tiene arrepentimiento de corazón. Venial. Venial. ¿Por qué venial, chicos? ¿Por qué venial? Por ejemplo, yo en el colegio agarro 20 soles de Orbezo Villegas, un ejemplo. Pero él no se da de cuenta y yo despacito me lo guardo en el bolsillo. Pero después, pasado las horas, un día, un ejemplo, me pesa de corazón. ¿Y qué hago? Esa plata, esos 10 o 20 soles que agarré de Orbezo, devuelvo. Devuelvo, ¿no? Devuelvo esa plata. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy dando cuenta que he cometido algo malo. Voy y me confieso. Pecado venial. ¿Por qué? Porque me estoy arrepintiendo de corazón de haber hecho ese acto malo. De ese acto malo. Muy bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, yo ofendo a mi mamá, ¿no? Yo ofendo a mi mamá, pero pasar las horas o los días, yo mismo voy, busco a mi mamá y le pido disculpas de haber ofendido. Y me confieso. Pecado venial. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo mi error. Yo estoy reconociendo mi maldad que tuve contra ella. Pero sí, ¿cuándo es pecado venial? Cuando tengo el arrepentimiento de corazón y hago un juramento y prometo que nunca más va a volver a suceder eso. Que nunca más va a volver a suceder eso. Pecado venial, chicos. Pecado venial. Yo te cuento de muchas experiencias mías. Yo trabajo con muchos jóvenes en los retiros. Muchos jóvenes que he visto que así que se han partido en los retiros. Llorar amargamente. Llorar amargamente. ¿Por qué? Han ofendido a sus papás. Han hecho daño. Han tenido odio a sus amigos. Odio a sus amigas. Pero una vez que ellos conocen a Dios, prácticamente son diferentes, son distintos. Jesús vino para eso, para transformar el mundo y transformar la vida de los cristianos, transformar la vida de los que mayormente vivimos cegados a causa del pecado. A causa del pecado. No a causa del pecado. Pecado venial. Por ejemplo, decir mentiras. ¿No? Pecado venial, decir mentiras. Aunque así sea corto, aunque así no hagas daño, pero no estás hablando con la verdad. No estás hablando con la verdad. Pecado venial, ¿no? Pecado venial. Los pecados veniales se pueden sanar prácticamente con la confesión.
Se pueden sanar con la confesión. ¿Ya? Con la confesión. También tenemos prácticamente el pecado mortal. El pecado mortal mayormente es cuando no tienes arrepentimiento de corazón. No tienes arrepentimiento de corazón. ¿Sí? Te da igual hacer daño a las personas. Te da igual. ¿No? Prácticamente sigues haciendo daño, sigues dañando, ¿no? Sigues hablando mal de las personas, sigues haciendo tales cosas. Pecado mortal, porque no hay un arrepentimiento de corazón. Dios te perdona hasta el último aliento de tu vida, chicos, ¿ah? Hasta el último aliento de tu vida. Eso es lo que decía San Juan Bosco, ¿no? Cuando uno de sus jóvenes, porque él tenía casa donde criaba jóvenes huérfanos, San Juan Bosco, y uno de sus jóvenes vivía descarriado, se había convertido en ladrón, robaba, se escapaba de la casa y se ponía a robar, pero San Juan Bosco sentía gran compasión por él. Y cuando está a punto, faltando horas para que muera, pide disculpas a Dios. Y Jesús le revela en sueños a San Juan Bosco que sus pecados han sido perdonados, pero no iba a ir de frente al cielo, sino iba a ir al purgatorio, pero tiene la oportunidad que va a salir en cualquier momento. En cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. ¿Por qué crees que mayormente, chicos, hoy en día hay muchas almas que penan? ¿Por qué? Las almas que penan porque son los que han muerto en pecado mortal. Y todo el que muere en pecado mortal estará condenado hasta el fin del mundo. Va a padecer su alma, va a padecer, va a sufrir, va a dar vueltas su alma. Todo aquel que muere en pecado mortal, ¿ah? En pecado mortal, va a sufrir, ¿no? Mayormente es así, chicos. El pecado prácticamente nos aleja de Dios, ¿no? Nos separa de Dios. Vivimos con el enemigo, vivimos con Satanás. Vivimos, pero el mejor medio es para borrar todas esas causas es la confesión, ¿no? Y las personas que se suicidan, ellos también han con claro. A ver, muy bien, muy bien. Las personas que se suicidan, chicos, son pecado mortal, ¿ah? Pecado mortal, gracias por hacerme recordar. Pecado mortal, porque tú no tienes la necesidad, ¿por qué quitarte la vida? El único que te quita la vida es Dios. Pecado mortal. Pecado mortal. A veces cuando yo veo, por ejemplo, ¿no? Las entrevistas que ahora están con la política, ¿no? Y a veces pasan de Alan García. Y a veces digo yo, no, pobre hombre, debe estar condenado porque se suicidó, se mató, ¿no? Profesor, una Y pregunta. dime, Ya, sí, el suicidio es pecado, como usted dice. Y esa persona, ya, no creo que se suicide porque quiere, ¿no? Tipo, tal vez sea una persona que haya recibido mucho odio dentro de casa, dentro de, tal vez en redes, dentro de, tal vez hasta de sus amigos, etcétera, y ya ya, no pudo soportar más el dolor de que tuvo tener tal vez de una pérdida familiar, aún sigue siendo su culpa de que se haya suicidado, ¿no? sí, sí, igualmente, ¿no? Aunque haya caído en una depresión profunda, ¿no? Eso mayormente pasa, ¿no? Las personas que mayormente se suicidan porque han caído en una depresión profunda, ¿no? Pero para eso está la familia, para estar pendiente, para ayudarlo en todo momento, ¿no? Para ayudarlo en todo momento, ¿no? ¿Sí? Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Quién está hablando? Sí, soy Zapata, soy Andrea Zapata. A ver, Zapata, dime. Usted habló sobre el suicidio, pero ¿qué pasa si la persona se arrepintió al último segundo? O sea,
por ejemplo, el caso de Alan García, que en paz descanse, cuando tuvo la pistola y antes de que entrara a su cerebro, cuando la bala estaba por entrar a su cerebro, ¿qué tal si se arrepintió al último segundo? ¿Se arrepintió? ¿Se ¿Cómo? puede salvar? De salvarse puede salvarse, ha tenido un arrepentimiento de corazón, pero no va de frente al cielo, ¿no? Va de frente al purgatorio. El purgatorio quiere decir prácticamente la limpieza de tus pecados. Es tipo el infierno, pero tú tienes la oportunidad que en cualquier momento vas a salir. Pero para eso vas a necesitar la ayuda de tu familia, que tu familia te haga misas, que oren. La misa, dice, es el mejor remedio para que una alma salga del purgatorio. La misa. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Es que a veces en sus casos su familia no los apoya. Sí, en muchos casos, ¿no? En muchos casos. La familia no apoya. Prácticamente, ¿no? Tú tienes que ver la necesidad, ¿no? De cómo está tu ser querido, ¿no? Y apoyarlo, ¿no? Con un profesional, darle ánimos, ¿no? Que se mantenga ocupado su mente. Esa es la forma de ayudar prácticamente a una persona que sufre de depresión. Y nunca dejarle solo, ¿ah? Nunca dejarle solo. Siempre tiene que estar acompañado de alguien. Porque tú no sabes que en cualquier momento puede cometer una locura. Por eso nunca dejarle solo. Hasta que llegue a superar ese sufrimiento, esa depresión. Hasta que llegue a superar esa depresión. El pecado mortal. Otro pecado mortal mayormente es el aborto, ¿no? El aborto, porque quitamos la oportunidad a un ser pequeño, indefenso, para que viva. Le decimos, tú no tienes derecho a vivir. ¿Qué hacemos? Lo matamos, lo descuartizamos. El aborto es descuartizar, ¿ah? Le cortan el cuellito a papá, al bebé, la manito, los pies, lo descuartizan. Pecado mortal. A ver, ¿qué ha pasado, Rojas Cuelo? Profesor, eso no es el aborto, ya eso es matar a una persona, a un bebé ya formado. Pero, El aborto es la extracción de un feto. Y pero me está también es diciendo que le aborto, cortan ¿ah? su... Pero Sí, 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 sí. ¿qué dice? Pero el Papa no lo había aceptado ya. El Papa dice, ¿no? El Ferrer Ramos. Muchas veces eso, chicos. Pecado mortal también es, por ejemplo, muchas veces matamos con la palabra, ¿no? Le tratamos de humillar a la otra persona, ¿no? Y la otra persona, ¿qué hace? Su autoestima, ¡boom!, por los suelos. Se baja. Eso también es pecado mortal, chicos. Todo cristiano debe ayudar a la otra persona a crecer para su bien, para su bien. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A veces la palabra es más fuerte que un golpe, claro, la palabra es más fuerte que un golpe. La palabra es más fuerte que un golpe, ¿no? Mayormente, ¿sí? Con la palabra tú destruyes. Con la palabra prácticamente lo matas así, en una a la persona, más que un golpe, ¿no? Te sientes deprimido, triste, y hay algunos jovencitos que tienen el autoestima baja. Y son gran peligro porque son más, hasta se pueden matar ellos mismos, suicidar. Nadie me quiere. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿No? Llego al colegio, mis compañeros me insultan. Llego a casa, mamá y papá me dicen que no me quieren. ¿Para qué he nacido? Tú has sido un estorbo en mi vida. ¿Y qué hace la otra persona? Tiene problemas, prácticamente, ¿no? Pensamientos de suicidio. Pensamientos de suicidio. Y mayormente se ha visto esto en muchos casos de jóvenes, ¿ah? De jóvenes, de su edad de su edad de ustedes, ¿no? A ver, ¿qué dice Ferrer? Sí, yo ofendí a alguien en un momento de arrebato y me siento mal por haberlo dicho. ¿Sería venial o mortal? A ver, vamos a leerlo. Yo ofendí a alguien en un momento de arrebato
y me siento mal por haberlo dicho. Si lo has pedido disculpas a esa persona, si has hablado con ella, ¿no? Y le has hecho la intención que nunca más lo vas a volver a hacer, prácticamente estaría pasando a un pecado venial, ¿no? Pero sí necesitarías de una confesión, de una confesión. Pecado mortal sería mayormente si tú no sientes dolor de corazón, ¿no? Dolor de corazón, no tienes arrepentimiento. Ahí sí pasaría a ser pecado mortal, ¿no? Pecado mortal, ¿ya? Muy bien. Todo eso mayormente, a ver, sigue escribiendo por acá. A ver, es que no tengo cómo pedirle disculpas. ¿Dónde está en tu colegio, Ferrer Ramos? A ver. Pero hay diferentes medios, ¿ah? Puedes llamarlo, ¿no? Decir, invitarle un cafecito, se sientan a conversar, ir a tu casa, ¿no? Decirle, ¿no? Podemos hablar, dialogar, conversar. Hay diferentes medios, ¿no? Hay diferentes medios para comunicarnos con esa persona. A ver, ¿qué dice Ferrer? No tengo su número. Pero esa es una excusa, Ferrera. Esa es una excusa. Tú puedes, por ejemplo, decir, llamarle a un compañero de tu salón, ¿no? Por ejemplo, Orbeso, ¿me puedes pasar el número de tal compañera? Y si Orbeso tiene, te lo pasará, ¿no? Hay diferentes modos de llegar, ¿no? No es necesariamente que él te va a dar el número, ¿no? Si no tienes, pide a alguien de tu salón, ¿no? Alguien de tu salón, ¿sí? Alguien de tu salón. Alguien de tu salón debe tener. Es que yo no tengo el número de nadie del salón, ni celular tengo. Pero puedes pedir por este número que alguien te solicite. En el chat puedes escribir, en el chat. Muy bien, en el chat puedes escribir que alguien te solicite. Muy bien, a ver, seguimos. El aborto, ¿no? Pecado, suicidio, matar con las palabras, matar con la lengua, matar con el habla, prácticamente, ¿no? Y matar con el pensamiento. También tenemos mayormente, chicos, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Es cuando yo hablo mal de Dios. Es cuando yo vivo renegado de Dios. Dios, ¿por qué te has llevado a mi papá? ¿Por qué te has llevado a mi abuelo? ¿Por qué te has llevado a mi mamá? Ya no creo en ti. Pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios habita en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en Dios. Y los tres, y junto con el Hijo, hacen una sola persona que es la Santísima Trinidad. Pecado. Mismo Jesús lo dijo. Toda clase de pecados se les puede perdonar, pero aquel que ofenda, aquel que insulte, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en la tierra ni en el cielo. No tendrá perdón. Palabras fuertes, ¿ah? De Jesús, no tendrá perdón. No tendrá perdón, ¿ya? Muy bien. Mayormente, por razón del motivo, puede tratarse de pecado e ignorancia. Muchas veces, a ver, muchas veces esto me han preguntado, ¿no? Si yo no conozco la palabra de Dios, mayormente por la sierra me han preguntado, ¿no? Si yo no conozco la palabra de Dios, pero peco, ¿pasaría a ser mortal o venial? Mayormente pasaría a ser pecado venial. ¿Por qué? Porque estoy ignorando ciertas partes de la Biblia. Pero si yo peco y conozco las leyes de Dios a la izquierda, derecho, derecha, izquierda, totalmente, si yo peco sabiendo las leyes y los mandamientos de Dios, estoy cometiendo ya total pecado mortal. Sabiendo, ¿ah? Sabiendo. Pero si yo no conozco las leyes de Dios y por ignorancia peco, estoy cometiendo el pecado venial, por ignorancia, ¿ya? Muy bien, la mayoría de los pecados que proceden de una pasión, el alma, pero que no se calcula típicamente. Según Ambrosio de Milán, las negaciones de Pedro,
¿no? Se escribe en esta clase o de un pecado de malicia, ¿no? Muchas veces se dijo esto de estudioso, ¿no? Que Pedro lo hizo con una malicia, ¿no? Al negar a Jesús. Pedro actuó como una inspiración porque todo estaba escrito ya, todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a suceder. Pedro no actuó prácticamente con una malicia intencionada, ¿no? No con una malicia intencionada, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver. De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón y la verdad, porque va prácticamente en contra de la verdad. Si yo peco, me estoy haciendo esclavo de la mentira, me estoy haciendo esclavo de Satanás, me estoy haciendo esclavo de Lucifer, que es el verdadero nombre de Satanás, ¿no? Y la conciencia recta, ¿no? La conciencia es el peor enemigo que te puede juzgar, ¿no? Que te puede juzgar, ¿ya? Es falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Si yo peco con Dios, peco con el prójimo. Si yo peco con el prójimo, peco con Dios. Así de sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el prójimo es el ser más querido por Dios, porque es su creación, ¿ya? A causa de un apego perverso a ciertos bienes, claro, también a ciertos bienes, por ejemplo, papá y mamá tienen tres hijos, Rojas Cuelo, del Águila o de Orbez, vamos a suponer que son tres hijos. Papá reparte la herencia, ¿no? A uno le da un piso, al otro le da el otro piso y el otro le da el tercer piso. A Rojas Cuelo lo manda al tercer piso. Pero Rojas Cuelo le dice, papá, ¿por qué a mi hermano Orbezo le has dado el mejor piso? Yo quiero el primer piso. Yo que siempre te veo, que siempre estoy a tu lado. Pecado. Por una cosa material te está llevando prácticamente al egoísmo con tu hermano. Pecado. Pecado. Muchas veces, a veces por herencia, hasta los hermanos se matan. Por herencia, los hermanos prácticamente se odian. Se odian. Por herencia, prácticamente los hermanos se van al juzgado. Prácticamente se hacen juicios. Aquí en Huánuco hay muchos, ¿ah? Que hermanos no se pueden hablar, ¿ah? Que no se pueden hablar, no se pueden ver ni en pintura por herencia. Hay que tener cuidado cuando es algo material, ¿ah? Hay que tener cuidado, ¿sí? Muy bien. Mayormente hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, ¿no? Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna, contrario a las leyes de Dios, ¿no? Agustín Hipona define que hay pecado cuando la soberbia, la persona ama una parte de todo haciendo de ella un falso todo. La soberbia, ¿no? El orgullo, creerme superior que los demás, ¿no? Yo me debo alegrar si mi compañera sacó más nota que yo, ya sea en cualquier curso, ya sea en promedio. ¿Por qué? Porque si yo prácticamente digo, ¿no? ¿Por qué mi compañera Rojas Cuelo sacó más nota que yo? Soberbia, se está llevando al pecado. Orgullo, se está llevando al pecado, ¿no? ¿Por qué yo saqué menos nota que mi compañero? Eso hay que tener cuidado, chicos, ¿ah? Eso lo dice la Santa Iglesia Católica. Pecado. ¿Por qué prácticamente, no? Mi hermano tiene mejores cosas que yo. Pecado. Pecado. Hay que tener cuidado con eso, chicos. No, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Muchas veces, a veces, cuando nosotros vivimos con orgullo, con ira, con soberbia, no te va a dejar de ser libre. Vas a vivir esclavizado. Y ese orgullo, esa soberbia, esa ira, ese rencor que tienes guardado en el corazón, tarde o temprano vas a hacer daño a la otra persona.
vas a hacer daño. Vas a hacer daño. Prácticamente como sea vas a hacer daño, vas a dañar a la otra persona. Vas a dañar a la otra persona. Muy bien, seguimos. A ver, el pecado se considera una ofensa total a Dios. Contra ti pequé y solo contra ti. Hay un salmo. Contra ti pequé y solo contra ti. Se refiere a Dios, ¿no? Muy bien. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparte de él nuestros corazones, y aparta de él nuestros corazones, nos aparta nuestros corazones, como el primer pecado original, ¿no? Que nos apartó totalmente de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia, chicos? Todos nacemos desde que nos bautizamos y borramos el pecado original, vivimos en gracia de Dios. Y esa gracia debemos cuidarlo. Pero ¿cuándo se nos devuelve esta gracia? Si yo he pecado, y me voy a la confesión y comulgo, Dios me devuelve la gracia de nuevo de vivir en su presencia, de estar con Él, de estar con Él. ¿Sí? Eso es la gracia. La gracia es santificante porque me hace santo. La gracia es puro porque prácticamente soy cristalino. Eso es como el agua, ¿no? El agua es cristalino, es puro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo echo barro? Deja de ser cristalino, se ensucia. Igualmente es el pecado. Igualmente es el pecado. Vivimos podridos prácticamente de basura por dentro. Así de sencillo. Discúlpame la expresión, pero así es el pecado. El pecado es prácticamente como una cadena que te toma un brazo, el otro brazo y las piernas y no te deja avanzar. No te deja avanzar. Eso es el pecado, chicos. El pecado, hay que tener mucha... Para eso vino Jesucristo, para darnos la vida eterna y vida en abundancia. Y para proclamar el evangelio de Dios. ¿Y de qué nos habla el evangelio de Dios? De la conversión. Conviértanse todos los pecadores, ¿no? Para que puedan vivir en gracia de Dios, de la conversión. De la conversión, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ya vamos a terminar. Muy bien. A ver. El pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios, a los mandamientos. La Biblia dice que pecar puede ser algo malo, injusto a los ojos. Y es malo a los ojos de Dios, ¿ya? Muy bien, es algo malo a los ojos de Dios, ¿ya? ¿Sí? Por tanto, pecar no es alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad. Y esas normas lo estableció Dios para tu bien. Así como en la sociedad hay normas para cumplir como ciudadanos, los cristianos también tenemos normas para cumplir. ¿Sí? Para tu bien. Para tu bien. Dios es, así como Dios es bueno, como Dios es justo, Dios también es exigente. Te exige que tú llegues a la santidad, pero cumpliendo normas. Qué bonito sería la vida si no hubiera problemas, si no hubiera enfermedades, si no hubiera prácticamente angustias. Qué bonito sería. Pero para llegar a Dios y para llegar al paraíso debemos saltar todo eso, ¿no? Los problemas, las enfermedades, las tristezas, las angustias, la desesperación, todo eso, pero con la gracia de Jesucristo, con la gracia de Jesucristo, ¿sí? Con la gracia de Jesucristo. A ver, seguimos. ¿Quién está escribiendo? Nadie, ¿no? Muy bien, ya vamos a terminar, chicos. A ver. Muy bien. El pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Visto mayormente cuando hay chicos cuando se van a confesar, el sacerdote en una no les da la absolución de los pecados, ¿ah? No les da la absolución de los pecados. ¿Qué les dice el sacerdote? ¿Cuál va a ser tu absolución de los pecados? Hacer una obra de caridad. Vienes el sábado a tal hora y nos vamos a ir al hospital.
nos vamos a ir a la cárcel llevando ayuda. Y los chicos van a, por ejemplo, de 15 chicos que se van a confesar, 8 se presentan, la mitad, casi la mitad. ¿Por qué? Porque sienten esa necesidad y ese arrepentimiento de esa ofensa que han cometido hacia Dios o con el prójimo. Sienten la necesidad. Sienten la necesidad. Y una vez que han hecho esa obra de caridad, el sacerdote recién les da la solución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recién los chicos se van. ¿No? ¿Qué debo hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? El acto de contrición. ¿Qué quiere decir acto de contrición, chicos? Arrepentimiento de corazón y prácticamente entrar en mi aposento, en mi cuarto, en mi habitación y ponerme a pensar qué cosas he hecho mal, a quién he dañado, a quién he ofendido y tener un arrepentimiento de corazón. Después que he hecho todo eso, recién me voy al sacerdote y me confieso para que él me pueda absolver en el nombre de Dios de mis pecados. En nombre de Jesucristo me pueda sanar, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? Mayormente tiene la desgracia y mayormente tiene prácticamente, se puede decir, ¿no? Que te arrastra a otros pecados. La pornografía, por ejemplo, ¿ah? La pornografía es una adicción que te va a llevar al pecado mortal. Tú comienzas como un juego, pero te va a ir arrastrando poco a poco y se va a volver prácticamente un vicio. Un vicio, la pornografía, ¿sí? Prácticamente tenemos que cortar eso de raíz. Tenemos que cortar prácticamente de todo, ¿no? De todo. ¿Cómo? Viviendo en oración, siendo un buen hijo, leyendo la palabra de Dios, comulgando, asistiendo a misa, ¿no? Asistiendo a misa, ¿no? Eso es el alimento prácticamente de todo cristiano. De todo cristiano debe ser el alimento eso. De todo cristiano, chicos, debe ser. Distráete también, ¿no? Distráete haciendo. ¿Qué decía San Pío de Pietrelcina? ¿No? El demonio prácticamente, no, San Pío de Pietrelcina decía, ¿no? Todo cristiano debe mantener su mente ocupada. Porque en la ociosidad, cuando tú no estás haciendo nada, se te vienen los malos pensamientos, los malos deseos que te van a llevar a la acción. Satanás se basa a eso, ¿ah? Satanás se basa a eso. Si yo no estoy haciendo nada, prácticamente Satanás se va a apoderar de mi mentalidad, ¿no? De pecar, chicos, ¿no? De pecar. Es así, chicos. Hay que mantener la mente ocupada. Yo, por ejemplo, en las tardes, ¿ah? Me voy a Santísimo, ¿no? Leo, estoy conversando con mis sobrinos, estoy conversando con mi mamá, ¿no? ¿No? En mis tiempos libres estoy jugando, estoy jugando un poco de Play, ¿no? De PlayStation 4, 3, 2, ¿no? Estoy jugando con mis sobrinos, pero estoy distraído. Leo, me gusta leer bastante, ¿no? Pero mantengo mi mente ocupada, ¿no? O a veces estoy haciendo capacitaciones, ¿no? Porque tengo que estar prácticamente en contacto con, ¿no? Con el día de la docencia, ¿no? Porque yo soy docente de lengua y literatura y de religión. Tengo de las dos especialidades. Y aparte de teología que estudié en el convento, 3 en total, tengo que estar en contactos prácticamente, ¿no? En capacitaciones, ¿no? Pero mantengo mi mente ocupada.
Eso es todo lo que el cristiano debe hacer. Todo lo que el cristiano debe hacer. No escucha música, si no te gusta leer, haz un deporte, ¿no? Pero anda. Anda. Por ejemplo, antes de la pandemia, a mí me encanta jugar el fulbito, ¿ah? Yo soy, me gusta ir a jugar fulbito, ¿no? A las canchas sintéticas, ¿no? Pero mantener la mente sana para que para que el diablo no se apodere de mi mentalidad. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? A ver, ¿qué nos dice el Papa? El pecado más grande de hoy es que hoy que los hombres han perdido el sentido del pecado. Los hombres no se sienten culpables al pecar. A los hombres les da igual pecar, no sienten esa culpabilidad. Algunas personas tienen lengua de serpientes, ¿no? Se refieren a los chismosos, chismosas, ¿no? Porque hacen lo que hizo la serpiente con Adán y Eva, destruyen la paz. Son como esas víboras que andan esparciendo sus venenos por todas partes, ¿no? Por todas partes, ¿sí? Muy bien, a ver, Rojas Coelho, ¿puedes dirigir la oración? Rojas, Sí, profesor. ¿puedes dirigir? Sí. Muy bien, a ver, nos ponemos en actitud de oración ya, chicos. A ver, comienza Rojas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del En Padre, el del Padre, Hijo, del del Hijo, del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, a seguir cuidándose, porque ya prácticamente para ustedes también van a llegar las vacunas, ¿no? Ya se habla mucho de eso. Hasta luego, profesor. Nos vemos, que Dios y nuestra Santísima Cuídense, Virgen los profe. acompañe y los bendiga, ¿ya? Cuídense y bendiciones y fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes, ¿sí? Adiós, profesor, cuídese mucho. Adiós, profesor.